Bueno, buenas noches, bienvenidos a Puerta 276. Bueno, reitero que hay unas mantitas ahí a disposición por si tienen frío, es muy agradable, muy suavecitas. Bueno, bienvenidos a esta jornada fresca. Bueno, llegó el otoño y estamos agradecidos también por eso. Bueno, les cuento, mi nombre es Natalia, yo trabajo acá en Puerta 276. Y aparte tengo un proyecto que se llama Diccionario de Escritoras, por medio del cual la hemos conocido a Claudia y la hemos invitado a leer a uno de nuestros ciclos que se llama Justicia Poética. Bueno, ahí le conocimos y desde entonces hemos tejido una amistad y este es el segundo libro que va a presentar aquí en este espacio, así que estamos muy contentas por eso. Bueno, este espacio, para quienes no lo conocen, alberga muchas manifestaciones culturales, hay talleres, hay presentaciones de libro, hay música en vivo también. Justamente hoy nos va a acompañar Guada Gómez también en la presentación. Así que bueno, para que todas esas cosas hermosas pasen, yo sé que acá hay muchos fans de esta casa, bueno, necesitamos también un poquito de dinero porque aquí trabaja mucha gente y bueno, como ven, está siempre muy hermosa nuestra casa y eso cuesta, aparte de energía, plata. Así que bueno, en un rato vamos a pasar una gorra para quienes quieran colaborar con eso. Bueno, nada, muy contentas de nuevo de recibirla a Claudia. Ahora les voy a dejar con María, que es la editora de Las Furias. Y bueno, y ahí María va a presentar lo que sigue. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es María Magdalena, soy una de las editoras de Las Furias, junto a Nicolás Cerruti y Romina Lupino. Somos una editorial de Buenos Aires que nació en el 2020 y estamos muy felices de poder presentar este libro, Curar y Ser Curados, Poesía y Reparación, de Claudia Massín, acá en Córdoba. Lo hemos presentado en Buenos Aires en marzo, pero era importante para nosotros poder también presentarlo acá. Así que muchísimas gracias a Puerta 276 por alojarnos, por este hermosísimo espacio. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Los libros están a disposición para quienes quieran adquirirlos. También hay parte de nuestro catálogo. Y bueno, solemos decir que publicamos libros como pequeños fuegos, así que en esta noche de frío tenemos el gran fuego de la escritura de Claudia. Los dejo con la música de Guadalupe Gómez y Julio Gutiérrez. Gracias. Niña, que todo el rocío que humedece tu mirar lave por fin tu destino, que es de cielo y de paz. Niña, con toda tu risa sobre la herida y verás cómo
Cuida, niña humanidad. Cuida, niña humanidad. Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es una alegría inmensa estar compartiendo esta tardecita noche con ustedes y con esta palabra reparadora que nos trae la hermosísima Claudia. Así que voy a pedir un aplauso para ella, para esa niña humanidad que nos cuida, Claudia Massín. Bueno, hola, buenas noches. ¿Cuánta gente? Yo estaba ahí en el backstage, así que no veía nada. Bueno, me encanta que se hayan venido pese al frío. Me alegra mucho que empiezo por agradecer al cielo, literalmente, que nos haya permitido hacer esto acá, que es una terraza tan hermosa. Bueno, con Caro, con mi pareja, hicimos todos los tratos posibles con el universo, hicimos la cruz de sal, bueno. Hay momentos en que el pensamiento mágico funciona. Yo creo que es por eso, que no llovió y no va a llover. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, en serio, a todos, todas. Y bueno, voy a invitar a mis interlocutoras de lujo, que son dos poetas tremendas, que son Flor López y Camila Vázquez. Bueno, voy a empezar antes de que charlemos un poco con las chicas. Bueno, como hay que empezar siempre, agradeciendo. Bueno, voy a empezar primero agradeciendo a Las Furias, editora, porque me instaron a escribir este libro, me tentaron a escribir este libro. Yo no había escrito nunca un libro de ensayo, así que como conté en la presentación en Buenos Aires, bueno, primero fue Temor y Temblor, y bueno, con el paso del tiempo, al poquito tiempo, empezó a ser un verdadero placer, porque me pidieron que escriba sobre un tema que es muy, muy cercano a mi corazón, que es el de la poesía y la reparación o la cura, ¿no? Así que bueno, gracias infinitas a ellos, a María Magdalena, a Nicolás Cerruti. Gracias por la pasión que tienen por la escritura y por la edición, por el amor con el que llevan adelante Las Furias. Bueno, a la diseñadora de arte, Romina Lupino, por precisamente esta obra de arte que es la tapa, que bueno, cuando la vi quedé absolutamente maravillada. Bueno, gracias a mis compañeras en todo sentido que me acompañan hoy, que son dos personas súper talentosas, súper queribles, Flor López, Camila Vázquez, que además son, como dije, grandes poetas, tremendas poetas. Gracias a Guadalupe Gómez, que bueno, que nos trae su música hermosa. Yo la conocí a Guadalupe como escritora, la conocí como poeta, ¿no? Nuestro primer contacto fue en un taller en el que ella escribió algo pero tan hermoso que, bueno, tuve que pedirle que lea el texto en el cierre de ese taller, ¿no? Y después lo repetimos en otro taller, digamos, porque el poema era realmente increíble. Así se inició el contacto, o sea, a través de la poesía.
Y después escuché lo que hace, ¿no? Y quedé completamente maravillada con esa voz sublime que tiene y bueno, esa música sublime que hace, ¿no? Así que bueno, gracias a ella, a Julio Gutiérrez, por estar hoy acá. Bueno, las chicas de Puerta 276, que es un lugar que yo adoro y que si por mí fuera y si me aceptan, pienso presentar absolutamente todo lo que escriba en la vida acá. Así que ya saben, bueno, eso, acéptenme, que me gusta mucho. Que además son súper cálidas y amorosas y bueno. Bueno, a mi amor, Carolina Cadamuro, que anda por aquí sacando fotos, también conocida como la Mujer Maravilla, en el ambiente literario. Y bueno, ahora quiero, esto es algo muy especial para mí, le quiero dedicar todo este encuentro a una persona muy, muy, muy amada para mí, que está pasando un mal momento de salud. Mi negra, Malú Urriola, la gran poeta chilena, si no la han leído, léanla, es una tremenda poeta y es una persona hermosa, muy hermosa. Y les quiero pedir un pequeñísimo favor, porque como yo creo mucho en la fuerza de la palabra y de la palabra escrita, de la palabra dicha, de la palabra pensada, les quiero pedir que simplemente tengan un pensamiento de sanación, de sanación en relación a ella, aunque no la conozcan, aunque no sepan quién es. Si la conocieran, la adorarían igual que yo. Pero bueno, eso, que todos juntos le dediquemos un segundito y pidamos que todo salga bien, que todo salga bien. Que sea curada. Ella que también curó a mucha gente con su poesía, ¿no? Bueno, y perdón el momento emotivo, me emociona mucho hablar de esto, así que voy a pasar de la posta a Flor. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias Claudia por convocarme. Es un honor para mí presentar este libro con tanta gente querida en este lugar, que también adoro, las chicas. Bueno, así que eso, cuando Clau me dijo de esta presentación y me invitó, me pidió que escribiera un texto y yo le dije, no, hagamos algo, hagamos otra cosa, charlemos, para que no sea así tan solemne, qué sé yo. Y me pasó que empecé a charlar con el libro. Y cuando me puse a preparar supuestamente lo que quería conversar, me surgió un texto, un poema, que muchas veces un poema es mucho más que un texto, ¿no? Todos lo sabemos acá. Lo último que es un texto. Y bueno, y creo que también, como muchos de ustedes seguramente, este libro y muchos de los libros de Claudia conversan con ustedes, conversan con su vida. Y bueno, este poema que es algo así, como esa conversación, que a mí me gusta mucho la figura de la conversación, me parece que es el amor también. Este poema, Clau, es para vos, para este libro. Hay cosas que solo pueden decirse en los poemas. Lo decís vos, Claudia, lo decimos cuando esa ráfaga de frío entra, el frío que congela, que nos detiene, pero que sostiene también intacto un modo de estar. ¿Qué cosas podemos decir, escribir en este momento? Escribo y me reconozco la cicatriz de un dedo, una cicatriz
que nunca me veo, que hasta recién pensé que no estaba. De chica el filo imperdonable, una trincheta me cortó, fue un acto accidental, no lo recuerdo, pero sí a mí, impactada por lo que había sucedido en un momento, una distracción, posiblemente yo misma, atentando contra mí sin saberlo. La sangre corría, mucha sangre, como siempre en esos cortes, y un dolor. Ese filo hace arder la piel que cortó. Yo no lloré. No se llora automáticamente por esas heridas. O yo no lloraba porque para llorar hay que tener espacio, lugar del llanto. Y además, reconocer el dolor. Quise taparlo y apreté fuerte, pero parte de mi uña había sido herida, cortada, sabría yo después para siempre. Y lo digo porque la veo. La uña se salió y después volvió a crecer, pero ahora diferente, separada en dos partes, para siempre distanciada de esa otra. Así está hoy, y mientras escribo la veo y la recuerdo, pensando, ¿qué podría ser de mí si esa uña hubiera estado siempre igual, siempre junta? Un detalle insignificante de mi mano que lo veo cuando escribo, cuando acaricio la mano de quien amo, cuando la ofrezco a quien llora, un fragmento, una pregunta, cada vez que alguien la nota, la ve, un hacerse saber marcada para siempre. Otra definición del filo, de lo que se puede cortar, de nuestro, de lo otro. Una separación puesta en forma de marca entre el mundo y yo, que lo vuelve a veces tan distante, extraño, extravagante. Una falta, una falla irreparable. Lo que parece nunca dejarse curar del todo, más allá de la fuerza, de la contención que robas, Clau, en esa helada, en todas las heladas. El frío de la luna de nieve que cada tanto aparece en nuestro living, en el río, en el horizonte, sobre nosotros. El miedo al frío, al filo, la distancia que ponemos con el otro para que no nos vaya a volver a cortar, a volver a separar para siempre de nosotros. El amor imposible, la identidad perfecta, la concreción en la luz. Esta tierra, que parece que emana de nosotros mismos, que nos ensucia, pero que nos rememora. Esta tierra del poema, como lugar, donde solo allí puede decirse, donde convive lo amante y lo amado, donde la fuerza de la vida aparece para curar, para abrazarnos. Tremendo el poema de Flor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Claudia, a Flor por esa sensibilidad. Bueno, yo pensé para este momento algunas preguntas para conversar justamente con Claudia. Antes le quería decir una apreciación sobre el texto, que es un libro que me gustó de verdad. Así que me pone muy, muy contenta estar acá con Claudia, que la quiero muchísimo, además, y es una poeta muy admirada, creo que por todos los que estamos acá. Y además que, bueno, le decía recién a ella que me gustó muchísimo leerla en un ensayo, que es, me parece que los ensayos sobre poesía habilitan mucho para quienes queremos escribir o somos lectores de poesía. Y que además ella se anima a hacer algo que epocalmente, bueno, no sé, quizás no tanto, pero está medio ahí cancelado, que es hablar en términos religiosos o espirituales mejor sobre la poesía, ¿no? Esto de lo reparatorio, de lo sagrado, que es algo que particularmente siento y no me animo a decir mucho. Pero bueno, nada, me pone muy, muy contenta haber leído este texto y los insto a que lo lean. Bueno, la primera pregunta tiene que ver justamente con el ensayo. Pensamos algunas preguntas así como por ejes, y este eje se llama así, se llama ensayar la cura.
Bueno, en este libro, como quizás algunos ya saben o pueden intuir, Claudia habla sobre la reparación, sobre la alquimia, sobre la magia, son términos que aparecen. Usa estos términos para hablar de las fuerzas reparatorias de la poesía, y para hablar de la poesía además se vuelca a lo animal, a lo espiritual. Bueno, justamente el ensayo es un género que en su nombre guarda esto del error, ¿no? Lo de ensayar algo, probar algo. Bueno, yo te quería preguntar entonces, Clau, ¿qué hay de poema en el ensayo y qué de ensayo en el poema? Bueno, ese es un gran tema y tuvo mucho que ver con el temor y temblor del inicio, ¿no? Porque el gran miedo era terminar escribiendo un poema. Digamos, generalmente cuando en el pasado he intentado escribir una novela, escribí La siesta, por ejemplo, ¿no? O sea, que quienes lo leyeron se dan cuenta que no es una novela. Yo me di cuenta al segundo capítulo, dije no, otra vez no va a salir lo que quiero. Y el temor era un poco ese, ¿no? O sea, que terminara convirtiéndose en un texto o en un poema, digamos, ¿no? Que como dice Flor, es mucho más que un texto, ¿no? Finalmente creo que di con un tono que podría entenderse como de ensayo poético, ¿no? Más que de poema ensayístico, ¿no? Que de esos tengo varios. Pero bueno, esta vez el peso caía más sobre el terreno de las ideas, pero bueno, ahí estaba lo problemático, ¿no? Porque para mí las ideas están muy ancladas en el cuerpo y en la sensibilidad, digamos, no me pienso ni me pensaré jamás como una intelectual, digamos, ¿no? Que no es que para escribir un ensayo, bueno, tenía que hacer funcionar esa parte de la mente que tiene que ver con la inteligencia racional, ¿no? Sí, en una ínfima medida, sí, pero en una gran medida creo que regían para mí las mismas reglas, que era la inteligencia sensible, la inteligencia sensorial, la inteligencia que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Lo que sabe el cuerpo, lo que tenía que dar anclaje a esas ideas, ¿no? Y creo que, bueno, cuando encontré ese punto, o sea, yo creo que el punto de anclaje definitivo del libro fue cuando se lo mostré a una amiga, ¿no? Se lo hice leer a una amiga y me dijo, sí, está bien, pero falta algo, ¿no? Y yo en ese momento me di cuenta de que lo que faltaba era que yo de alguna manera expusiera algo de mi experiencia en relación a aquello de lo que estaba hablando, ¿no? O sea, hasta el momento, sí, todo muy lindo, pero, y bueno, ¿cómo propones? ¿Cómo se manifiesta esta posibilidad de reparar o de curar a través del lenguaje poético, a través de la escritura poética o de la lectura poética, ¿no? Y ahí fue cuando decidí, después de muchas dudas, incluir, un par de experiencias personales en relación a la escritura de dos poemas en particular que luego quedaron incluidos en el libro bajo un título que es lo que solo los poemas pueden decir o algo así, ¿no? Creo que en ese momento dije, bueno, ahora sí, o sea, ahora sí este libro tiene un anclaje en la experiencia, en algo que me atravesó a mí, ¿no? O sea, ya no temí esto de que la pura idea, ¿no? O la pura abstracción primara en el libro, que es algo a lo que le temo mucho en la escritura en general, digamos, ni hablar en los poemas, ¿no? O sea, trato de huir de la abstracción que no esté ligada a algo sensorial, a algo que pueda tocar a los demás, ¿no? Bueno, algo de eso, no sé si te contesté, pero...
Bueno, me quedo, quiero anotar esto mentalmente para no olvidármelo, sobre el poema como una forma, como una inteligencia en sí misma. Después vamos a hablar de eso. Por otro lado, creo que eso que decís sobre huirle a la abstracción, creo que está súper claro en el libro, que eso no aparece, en el sentido de que además, como lo que ensaya este libro es una hipótesis irracional de alguna manera, ¿no? Esto de que la poesía cura, y las analogías que hay tienen que ver con el chamanismo, con la magia, bueno, entonces, nada, no hay posibilidad por lo menos para esa racionalidad así tan dura, ¿no? Para otra sí. Bueno, yo te quería preguntar, ya que vos contaste esto además de los dos poemas que incluís y de esta especie de evidencia, si se quiere, sensible de cómo te curó a vos la poesía, te quería preguntar si la escritura de este libro, que es un libro ensayístico, conjuró otras curas. Creo que en realidad este libro logró que yo pudiera sistematizar un montón de emociones, de ideas que estaban ahí desde hace muchos años, porque el tema de la cura es omnipresente en mis libros. Tengo un libro que se llama La cura, uno de mis poemas favoritos es La cura de José Watanabe, ¿no? Es un tema que claramente me interesa, y me interesa por razones que tienen que ver con mi experiencia personal, ¿no? Y por bueno, lo que ha hecho la escritura poética en mi vida, ¿no? Creo que al poder poner eso en el papel y darle una forma, e incluso, como vos decías, me gusta lo de presentar evidencias, ¿no? De cómo esto funciona, marcando siempre, ¿no? Porque, bueno, el otro día alguien me estaba haciendo una entrevista sobre este libro y yo todo el tiempo le hacía aclaraciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo hablo de cura, hablo de una cura parcial, de una cura que no es definitiva, que siempre recomienza, porque siempre hay otros males que están ahí acechando y esperando, y bueno, será ese el momento de reiniciar el proceso de cura una y otra vez. Cuando hablo de cura no hablo de escritura terapéutica, sino que no es que la escritura suplanta o es capaz de suplantar al psicoanálisis o algún otro tipo de enfoque terapéutico, sino que cura de otra manera, digamos, cura a través de los efectos que produce, ¿no? A la manera misteriosa de los chamanes o las curanderas, decía Diego en un momento, ¿no? Bueno, lo dice la misma persona que hizo la cruz de sal hoy a la tarde, así que sabrán que claramente creo en la posibilidad de determinados milagros, ¿no? Y no soy cristiana, pero sobre todo desde que Cristina frenó la bala con la mente, ahí hubo un momento de, ajá, sí, las cosas son como creo, ¿no? No siempre, pero a veces funciona. Bueno, perdón por tenía que nombrar a Cristina en algún lado y no sé en qué momento la iba a nombrar. Sí. Cristiana, Cristina, sí, viste, sí, a las poetas nos pasa eso, ¿no? Que una palabra llama a la otra, la homofonía, ¿no? Tenía que decirlo. Pero bueno, yo creo y bueno, sí, vos me decías esto de lo religioso, de lo espiritual. Yo estoy como muy, muy lejos de la religión organizada, digamos, pero sí muy cerca del budismo, por ejemplo, ¿no? De la espiritualidad que representa el budismo, que es más bien, en realidad, una filosofía espiritual, ¿no? Más que una religión, no se considera a sí misma una religión, ¿no? Que sí considera, como lo considera la poesía, como lo considera el psicoanálisis, yo creo que hay muchos puntos en común ahí, que las palabras son poderosísimas, ¿no? O sea, el budismo habla, bueno, yo les pedí al comienzo, ¿no? Que piensen en algunas palabras
capaces de sanar o capaces de ayudar a sanar, ¿no? El budismo habla del peso de las palabras que se dicen, de las palabras que se piensan, ¿no? O sea, no es necesario ni enunciarlas, digamos, ¿no? O sea, el efecto de esas palabras se produce de la misma manera, ¿no? Bueno, después está todo el tema del karma, que es como nos llevaría varias charlas, otra presentación, otro contexto quizás. Pero yo creo muchísimo en el poder de las palabras, ¿no? En el poder en todo sentido de la palabra, ¿no? Las palabras son constitutivas, estamos constituidos, constituides de palabras, ¿no? Nos han armado como seres, seres vivos, digamos, como seres humanos con palabras, ¿no? O sea, esa es la materia que nos constituye, nuestros órganos, digamos, pasan a ser un cuerpo gracias a las palabras, ¿no? O sea, dejamos de ser un organismo para ser un cuerpo porque hay palabra, ¿no? Y así también, bueno, la palabra es capaz de enfermar, es capaz de matar, creo profundamente en eso, ¿no? Cosa que el psicoanálisis también a su manera podría sostener, ¿no? O sostiene. Y me estoy alargando excesivamente, así que te dejo. Conclusión, nada, mi mayor fe en realidad no tiene tanto que ver con una espiritualidad en particular, sino con la fe en las palabras, digamos. Y no es una fe irracional, aunque hable de curanderas y de chamanes, ¿no? Y de cruces de sal, o de balas que se paran con la mente. Yo creo que es una fe que tiene un basamento, ¿no? Y que ese basamento tiene que ver con lo que se puede teorizar acerca de eso, pero también con lo que una puede experimentar, ¿no? Con lo que una experimenta, de hecho, desde la infancia en relación a lo que nos fue dicho desde temprano, ¿no? Y cómo eso que nos fue dicho desde temprano marcó todo, ¿no? Marcó todo. Y el trabajo, en todo caso, si decidimos y queremos y podemos encararlo, va a tener que ver con desarmar ese edificio de palabras y con esas mismas palabras construir otras, ¿no? Que tengan menos que ver con la fealdad, con el dolor, con lo mortífero, ¿no? Más con lo vital, con la alegría de vivir, ¿no? Con la salud. Bueno, todas estas palabras que aparecen, no sé, lo terapéutico, lo espiritual, que generan como cierto resquemor, ¿no? Porque todos tenemos miedo de quedar ahí como reducidos en un lugar de autoayuda o de receta. Bueno, personalmente yo tampoco soy cristiana, sí creo en esta... creo en Cristina, sin dudas, por eso me puse un pantalón verde, pero además creo en esta potencia que tiene la poesía de religarnos con el sentido, ¿no? Que es algo que muchas veces escasea o casi no hay, y que de alguna forma ese trabajo minucioso con la palabra poética es como una búsqueda incansable por conjurarlo, aunque sea una epifanía, ¿no? Algo parecido a eso que decís vos de la cura poética. Y bueno, y pienso que, bueno, que en ese sentido es como una fe más pagana, ¿no? Incluso todas las metáforas que usabas. En uno de los poemas de La Mujer Maravilla, y yo, decís algo parecido a lo que decís de los chamanes, ¿no? Que esos animales que se curan solos, ¿no? Que se tiran ahí un rato, no hacen nada y se mejoran. Bueno, de esa manera extraña es que quizás cura la poesía. Bueno, volviendo sobre algunas palabras así a las que esta generación tan correcta les tiene miedo, me gustaría hablar de la compasión, que es una palabra que aparece mucho en el texto de Claudia, en el ensayo, que aparece como una zona neurálgica. Sería, no solo en este texto, sino en la obra de Claudia, me parece,
y no como tema, sino como operación, la compasión como una operación, incluso como una potencia de la literatura, ¿no? Y pienso, bueno, que en esta época que es tan cancelatoria, tan pulcra moralmente, ¿no? Que nadie es patriarcal, nadie es capitalista, a pesar de que todos vivimos en el capitalismo y que estamos apesadumbrados por las maldades del patriarcado y vamos a terapia incluso por eso. Bueno, te quería preguntar a vos, bueno, ¿por qué hablas de la compasión y qué movimientos pensás que habilita la compasión en la escritura poética, que abre? Bueno, sí, el uso de esa palabra fue como una de mis grandes preguntas, ¿no? En el momento de escribir el libro, bueno, ¿la uso o no la uso? Es una palabra que para mí es muy importante. De hecho tengo un tatuaje que es el mantra del Buda de la compasión. Pero bueno, claro, para mí era necesario, ¿no? Que es algo que hago mucho en este libro, ¿no? Como esto que me marcaban cuando me entrevistaban, ¿no? Bueno, pero es como si todo el tiempo estuvieras como diciendo, no, para que esto no quiere decir esto, sino esto otro, ¿no? Como aclarando, como defensivamente, ¿no? Como en una posición defensiva. Porque el miedo era que se simplificara el pensamiento y que sonara justamente a algo religioso, cristiano, New Age, bueno, que todas cosas que no, definitivamente no. O bien moral, ¿no? O sea, que también esa es una preocupación muy grande. Por eso yo tomé como casi, les diría como base de este libro, un texto de Chantal Maillard que se llama La compasión difícil, en la que ella habla de la compasión como esa operación, por eso es difícil, que está más allá de lo moral o de lo ético, digamos, ¿no? Como la compasión como esa potencia, esa fuerza que nos puede llevar a sentir, a entender, ¿no? A sentir, a entender determinadas acciones espantosas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista moral, ético, humano, bueno, como quieran llamarlo, ¿no? Que tiene que ver con no solo con compadecerse del desgraciado, digamos, de aquel que sufre o de aquel que es victimizado, sino también del victimario, ¿no? Y acá se nos arma un lindo problema, ¿no? Porque lo primero que yo sentí cuando leí eso es, esto no es posible. Pensé en algunos personajes, por ejemplo, de la historia reciente o pasada y dije, no puedo. Claramente esto es como un horizonte que ella plantea, ¿no? Pero no lo plantea desde el horizonte de lo moral, digamos, de bueno, para ser mejores personas, no, está más allá del bien y del mal esta cuestión, ¿no? Ella plantea la cuestión de la compasión como un modo de entrar en contacto con nuestra propia naturaleza humana que involucra esa monstruosidad que no queremos ver, digamos, ¿no? Quizás en una medida obviamente mucho más pequeña que en la de determinados personajes, en la de ciertos victimarios, ¿no? Pero cuando se dice de otro ser humano es un monstruo, en realidad es un error, es humano. Porque es humano puede puede tener semejante grado de crueldad. Ese refinamiento en el daño y en la crueldad es puramente humano, digamos, no es propio de ningún monstruo, ¿no? Y en la medida en que podamos reconocer en cada uno esto, entre comillas, monstruoso y en realidad profundamente humano que cada uno tiene, bueno, más posibilidades tenemos de mantenerlo a raya, ¿no? O sea, de no actuarlo, ¿no? Que yo creo, esto que decías es muy importante. Si hay algo que el pensamiento único o la corrección política obtura, es la posibilidad de no indignarse tanto
y mirarse un poquito más a sí mismo, ¿no? O sea, como porque si no, claro, lo patriarcal, lo cruel, lo violento, lo racista, queda liberado, digamos, ¿no? Porque no somos conscientes, simplemente, ¿no? O sea, no tenemos idea de que nos están pasando esas cosas, porque eso es propio de los monstruos, ¿no? Y en realidad, no, eso es propio de lo humano, ¿no? Y por otro lado, bueno, la compasión en el libro aparece no como, por eso hay dos definiciones, una es de la RAE, espantosa como todas las definiciones de la RAE, que dice es el sentimiento de lástima o conmiseración por una persona menos afortunada que nosotros, ¿no? Dios mío, ¿no? Qué espanto. Bueno, justamente, Dios mío, eso es bien judeocristiana, digamos, ¿no? Lástima o conmiseración, qué espanto. Justamente la compasión, nos va a decir María Molinar, que por suerte existió y existe en sus diccionarios, tiene más que ver con un sentimiento de conexión, ¿no? Con las emociones de un otro, que es sentido común igual, digamos, ¿no? O sea, que es visto en su fragilidad, ¿no? Tan sometido a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte como una misma, digamos, ¿no? Eso es la compasión, no la lástima, no implica superioridad moral, ¿no? Bueno, esto, y para mí la relación que hay entre la escritura de poesía y la capacidad, yo en algún momento la nombraba como empatía, pero después, bueno, ciertos personajes políticos tomaron la palabra empatía, bueno, la empezaron a exprimir y bueno, me apareció ahí la empatía como parada a la derecha de la escena, pobre palabra. Entonces, bueno, por eso la decisión de usar compasión, ¿no? Y yo creo que la compasión en realidad nace de la capacidad de imaginar, ¿no? O sea, si podemos imaginar, porque nunca podremos saber, ¿no?, qué siente un otro, pero sí podemos imaginar. Y la base de la poesía es la imaginación, digamos, es poder intentar ponernos en el lugar del otro, digamos, incluso de un otro atroz, incluso de un otro atroz. Y que justamente ese poder ponernos en el lugar de ese otro atroz también nos puede permitir liberarnos de la influencia de ese otro atroz, ¿no? No sé si quizás es confusa o compleja esta idea, digamos, o sea, cómo se lograría esto, pero tengo pruebas. Ya voy a presentar las pruebas. Hablé un montón. No, te queremos escuchar. ¿Cómo estamos de tiempo para hacer dos preguntitas más? No sé, ¿cómo están ustedes? ¿Estamos bien? ¿Dos preguntitas más? Dale. Cualquier cosa, sí, nos tiran una fruta, una palta que está cara. Una lechuga. Bueno, me quedaba pensando en esto que en esta insistencia en rescatar a la compasión de las garras de la moral, que creo que si algo tiene entendido en los términos en los que vos lo planteás y en diálogo con todos los autores que citás, es que justamente la compasión no es un estado de superioridad y tampoco es el perdón. Quiero decir, que podamos imaginar algo no significa que lo aceptemos. Y también me parece que habilita algo que tiene que ver con escribir. O sea, bueno, no sé cómo hace alguien si escribe poesía estando completo, siendo un ejemplo moral. Yo no conozco mucha gente y creo que no soy justamente un ejemplo de nada, pero bueno, pienso que tiene que ver con escribir desde la falta, justamente, ¿no? Y que no sé qué se puede exorcizar o curar desde la completud, ¿no? Bueno, algo que me quedaba pensando. Bueno, y dos preguntitas más, y después, sí. Perdón, porque me había olvidado decir esto que es muy importante, ¿no? Que
que la compasión, ahí por suerte vos lo trajiste, no tiene nada que ver con el perdón, con exculpar, es otra dimensión, digamos, ¿no? O sea, no es que exculpemos a alguien porque intentemos entender o entrar en ese universo a veces macabro, tenebroso, digamos. No se trata de eso, no es una operación que tenga que ver con el perdón, no es para perdonar que hacemos eso. En todo caso, sí, es para curarnos, digamos, ¿no? Es eso. Sí, por ejemplo, pienso, no sé, en casos concretos en los que, no sé, podemos leer algo que tenga que ver con abusos, digo, no es para perdonar a nadie, ni mucho menos, sino para algo que habilite existir no solo en la herida, sino además de eso, ¿no? Y en otros registros vitales que no sean solamente el dolor, la miseria. Bueno, esta pregunta me olvidé, pero acá dice así. Sobre el tiempo y la poesía. En un pasaje vos citás a Bachelard y hablas de la posibilidad de imaginar la propia infancia de nuevo, ¿no? Que es algo que además haces mucho en tu escritura y además una operación que me parece muy hermosa. Yo te quería preguntar, ¿qué le hace la escritura poética al tiempo biográfico de una persona? Bueno, yo creo que lo descarrila, ¿no? O sea, como es la palabra que se me viene, ¿no? Lo desacomoda de tal manera que, bueno, lo pasado se vuelve presente, lo futuro se vuelve presente, ¿no? Hay como un cierto poder profético en la poesía, que esto no tiene que ver con lo sobrenatural, sino con la conexión directa que tiene la poesía con el inconsciente, ¿no? Y como muchas veces la poesía nos preanuncia cosas que nos van a suceder después, ¿no? Pero sucede. Pueden ser buenas o malas, pueden ser neutras. Claro, es eso lo que hace con el tiempo, ¿no? Como que anula esa dimensión lineal, ¿no? El tiempo pasa a ser eso, pasa a tener como hablábamos de los sueños, ¿no? Hace un rato, bueno, fuera de acá, bueno, en los sueños pueden coexistir diferentes tiempos biográficos, digamos, en el mismo momento, ¿no? Y bueno, no hay contradicción ahí. En el poema tampoco, ¿no? O sea, presentificamos lo perdido, lo pasado, está sucediendo en el mismo momento en que el poema es escrito, ¿no? Vuelve a pasar de alguna manera, ¿no? Y lo interesante es que vuelve a pasar, no de alguna manera, de otra manera, ¿no? Bueno, y en realidad son dos preguntas en una, más o menos. Bueno, qué lindo que hablaste del sueño. A esta le puse sobre poesía y panteísmo. Y la voy a leer porque está media enroscada y me ha salido mal si la intento decir. Bueno, en primer lugar te iba a decir que me gustó mucho ese momento del texto en el que hablas de Juan L. y de esta fusión con el río. Bueno, y voy a leer porque me voy a poner nerviosa. Bueno, Donald Davidson, que es un filósofo del lenguaje que me gusta mucho, dice algo muy hermoso, que es que la metáfora es el sueño del lenguaje. Entonces yo te quería preguntar, si esto es así, ¿podemos decir que el poema nos piensa a nosotros y no a la inversa? ¿Pensás que la poesía puede ser una especie de medium entre las cosas vivas y el lenguaje? Y sí. Por ejemplo, en la obra de Juan L. Perdón. La poesía puede ser la naturaleza queriendo soñar, queriendo decir algo en nuestra lengua y no a la inversa, nosotros descubriendo a la naturaleza. Bueno, perdón por el exceso de romanticismo. Esa pregunta es hermosa, o sea, tenés que escribirla como poema y ya. Digamos, basta, ¿qué más te puedo decir? Sí, absolutamente, a todo. Sí, o sea, yo creo que la poesía definitivamente nos piensa a nosotros, ¿no? Que somos
en el momento de escribir poesía somos más una creación de la poesía, o sea, algo que la poesía crea para poder existir, digamos, ¿no? O sea, somos totalmente un instrumento, ¿no? O sea, eso es clarísimo porque cuando tratamos de aplicar la fuerza de voluntad en relación a la escritura de un poema, no funciona de ninguna manera, o sea, salen poemas espantosos, o sea, es hora de que dejemos de pensar que el esfuerzo y me levanto todos los días y escribo un rato, no funciona así. Cuando, claro, la meritocracia del poema. No, el poema cuando quiere aparecer, aparece y es súper caprichoso y no tiene que ver con nuestro deseo ni nuestra voluntad, ¿no? O sea, sí, somos una especie de sueño del lenguaje poético, digamos, en el momento, ¿no? De escribir el poema, ¿no? Eh, el poema nos crea, ¿no? Para que podamos crearlo, pero no es a la inversa, no es que somos dueños del lenguaje, es el lenguaje el que en todo caso se adueña, ¿no? Y por eso la sensación de extrañeza muchas veces, ¿no? O a mí me ha pasado leer textos propios y decir, pero yo no estoy de acuerdo con esto, de verdad, ideológicamente, ¿no? Como, pero yo no pienso esto, ¿por qué está esto escrito acá? ¿No? O sea, y ya está, ¿no? Y ponerme a pensar acerca de cosas que están en el poema, pero que yo supuestamente, a las que supuestamente no adhiero, ¿no? Y que me enseñaron un montón esas cosas en las que yo no creía o no pensaba y que terminé escribiendo, ¿no? Eh, a mí me parece que siempre, pero siempre el poema sabe mucho más que uno. O sea, eh, si, si hay que, o sea, en el momento de retrabajarlo, de corregirlo, de reescribirlo, de lo que sea, lo primero que hay que hacer es escucharlo, porque no tratar de manejarlo desde el ego, ¿no? Porque no sirve, se va a resistir, ¿no? En cambio, si lo escuchas, quizás entiendas algo de la sabiduría que él tiene, no una. Bueno, y con esta ya me dejo de preguntar y abrimos el espacio para quien quiera conversar también. Perdón, me puse nerviosa. Bueno, en un momento citas a Mary Oliver, esa otra panteísta, y vos decís, amén, espera, ella, hablando de panteísmo, y vos decís algo así como que ella piensa en los poemas como algo más allá del autor, más bien como un documento de la especie, dice ella, ¿no? Entonces yo te quería preguntar para cerrar si vos recordás algún poema o verso de otro u obra que se te haya grabado así en el cuerpo como en tanto documento de la especie. Es terrible lo que me acabas de hacer porque mi memoria, ya a esta edad la memoria a corto plazo, largo plazo, todo empieza a declinar. Pero en realidad estoy pensando, bueno, en un poema que la memoria a corto plazo, a cortísimo plazo todavía anda bien, más o menos. Pero justo ayer daba un taller sobre Mary Oliver, Robin Myers y Sharon Olds, que son tres de mis poetas más amadas. Y hay un pequeño poema de Mary Oliver justamente que se llama Instrucciones para vivir una vida y que dice, son 3 versos. El primero es, lo digo, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. No se lee así en poema, no se dice así en poema. Prestar atención, asombrarse, contarlo. Yo diría, son también instrucciones para escribir, ¿no? Lo que sea que uno escriba, sobre todo un poema, ¿no? Bueno, gracias por dejarme conversar acá con ustedes. No sé si alguien tiene ganas de preguntar, decir, charlar. Quejarse.
una hermosa pregunta la tuya. En realidad, bueno, ese título viene de por qué en el título es curar y ser curado, si no está curar y curarse, ¿no? Ah, como una tercera posibilidad, curar, ser curados y curarse, ¿no? Bueno, la respuesta más fácil que podría darte es que en realidad es una cita de un poema, ¿no? Pero bueno, vos podrías decirme, ¿y por qué en el poema no aparece esa tercera posibilidad? Y tendrías toda la razón del mundo. ¿Sabés qué? Creo que, lo estoy pensando ahora, ¿no? Yo creo que curarse no es una posibilidad. Es una posibilidad que, por ejemplo, tienen los animales, ¿no? Y que yo admiro, ¿no? Y ojalá tuviéramos la sabiduría de curarnos. Pero pienso más en ser curados porque para mí curarse en un ser humano, digamos, tiene que ver siempre con lesotres, ¿no? No es en soledad, digamos. No podemos hacer como el perro enfermo que come el pastito, digamos, y se regenera, ¿no? O como, no sé, el tiburón que pierde las pinzas y le crecen solas, ¿no? Es siempre con otros, ¿no? O sea, creo que esa es la respuesta que ensayaría, ¿no? O sea, como que el curarse me parece que sería como una idea muy ambiciosa, ¿no? ¿Quién puede curarse solo, no? Yo no. ¿Alguien más? Anímense. Que está linda la noche, está tibiecita, está como para quedarnos 5 horas. ¿Alguien por allá? Sí, te vi que ibas a... Entonces te doy el micrófono, te paras y... Como el diablo, ¿no? Como el asco, como un vampiro y el asco. Nos sentamos ahí a la noche y escribimos y algo que compartíamos, que leímos, fue muy reparador para mí. Y para mí es muy importante estar acá con ellas, acá es que me estuvieron escuchando. Vos hoy acá. Hermoso, hermoso lo que me contás, gracias. Y claro, ¿ves? Tiene que ver con la respuesta que daba a esta pregunta, ¿no? Que de eso se trata curarse, no de leerme a mí, o sea, sino de leer lo que fuera o de compartir lo que fuera con otros, es con otros, nunca es en soledad, digamos, o sea. Bueno, hermosa, te lo voy a firmar más vale. Es con otros, pero no te lo voy a firmar. La coherencia ante todo. No se escucha nada. Vení acá. Y además que una palabra que repitieron mucho a lo largo de esta presentación era conversar. Me quedé pensando conversar también como conversión y como en la forma en que conversamos con el libro, con los demás, sobre nuestros poemas, también puede ser algo sanador en cierta forma.
¿También lo crees así? ¿Cuál es tu...? Sí, de hecho, bueno, me parece hermoso el hallazgo, ¿no? Esto de la conversación y la conversión, que algo se puede convertir en otra cosa y que de hecho se convierte en otra cosa cuando tenemos una idea o sentimos algo y hablamos con otros, no salimos iguales de esa conversación, ¿no? O sea, esa idea o desaparece y aparecen otras, o se enriquece, o se convierte en otra cosa, ¿no? Hay una conversión. Y como, bueno, como yo digo en el libro, yo creo también que la poesía es ante todo diálogo, ¿no? Que esta dimensión de lesotres es para mí fundamental, pero no a nivel ego, digamos, sino a nivel, digo, para mí no tiene ningún sentido la escritura si no es para otros, con otros, entre otros, no tiene ningún sentido, no es... escribo para mí, no, ahí hay algo que revisar, ¿viste? Como con cualquier obra artística, ¿no? O sea, es para otros, entre otros, con otros, ¿no? Y es algo para dar, ¿no? Para donar y para recibir y donar, ¿no? O sea, es ese movimiento, ¿no? En ese movimiento en que otros, bueno, logran esa especie de conversión de la que vos hablás, bueno, yo también me convierto, digamos, a mí también se me modifican cosas, digamos, escuchando, ¿no? Las cosas que me vuelven, bueno, yo también cambio, ¿no? Bueno, hola. Sí, jugando un poco con las palabras, porque Claudia me parece que nos invitas a eso, que la poesía está en cada uno, no es algo tampoco tan de ciertos seres que pueden y que tienen ese lugar. Me parece que en esto que se está jugando acá también, para jugar un poco con las palabras, pensaba en esto de conversar, lo que decía ella, de la conversión, y me quedé como muy emocionada con el relato de estas mujeres que compartieron tu libro, y me resonó, me fui a otra palabra, que es la de convidar, que es un poco lo que vos decías. Mientras ibas hablando, solamente pensaba en esa palabra, y digo, convidar, convida. Es la vida, lo vital del ser humano, la potencia Hermoso. que tenemos. Sí. Porque lo que ellos transmitieron es la potencia que tenemos. Sí. Y Sí, esto, ¿no? De totalmente. compartirnos. Así que bueno, les agradezco. yo también. Y qué hermoso lo que decís, ¿no? Que está incluida la palabra vida, ¿no? O sea, claro. Claro, la vida circula así, digamos, ¿no? En la soledad, ¿no? La soledad lleva a lugares de estancamiento, de ciénaga, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, Claudia, aquí. Bueno, yo soy compañera de la Guada en una escuela en la extrema marginalidad y hacemos un proyecto que es una agenda libro que te la hemos traído de regalo, y cuando hemos hecho las presentaciones, que las vamos haciendo en distintos lugares, y cuando las preparamos, la Guada me mandó una parte de tu libro cuando hablas de compasión, y empezamos a llorar entre mensaje y mensaje, porque me dijo, mira, esta loca está hablando de lo que nosotras hacemos, y cada presentación hablamos de la compasión, que es tan difícil de, como decías, ¿no? De explicarla, porque significa realmente ponerte en un lugar, realmente estás con un otro, no es ni más ni menos, simplemente es un otro con las mismas miserias que una misma, y nada, feliz de escucharte. Te lo dice alguien que es devota de la difunta Correa. Prendemos una vela todas las mañanas. Yo del Gauchito Gil, bueno, por mi origen, soy chaqueña, claro, tengo que decir. claro. Y no es casualidad, ¿no? Son santa y santo pagano. Y que bueno, yo creo que es, no sé si es el camino, pero creo que es uno de los caminos, incorporar la espiritualidad, que no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso, y que también se hace poesía no solamente con las palabras,
sino también con las acciones y con el amor concreto que se brinda. Estoy súper feliz de haberte conocido la cara, porque gracias a la Guada, mujeres que son violadas y que naturalizan sus violaciones, sus golpes, su sometimiento, te están escuchando en nuestra escuela. La Guada es la que te ha llevado adentro de nuestro mundo, y te lo quería contar para que sepas que estos fuegos se están multiplicando y que van con mucha potencia. Y Cristina 2024. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por lo que haces, más allá de lo que me decís a mí. Bueno, yo te agradezco a vos por lo que vos haces. Bueno, quedé un poco tocada, así que si alguien quiere rescatarme pregúntenme algo banal. ¿De qué signo sos? ¿De qué signo sos? De Tauro. Bueno, ¿alguien más? Si no... Una pregunta más que tiene que retornar Guada. Hola. Mira acá. Ah, ¿Cómo estás? ¿de dónde viene la voz? Hola, Perdón, ¿cómo estás? Ayer estuvimos leyendo algunos poemas tuyos, de tu libro, Bombay, y nos pusimos a pensar sobre lo que vos planteabas de la poesía como compasión o una sinergia con la compasión, no sé cuáles son las palabras más adecuadas para mencionarlo, pero más o menos esa es la idea general. Yo me preguntaba, si bien me parece loable como utilizar a la poesía como ese medio, me preguntaba qué pensabas acerca de los límites de la poesía, por ejemplo, frente a existencias de la poesía que intenta retratar a las crueldades, o que intenta generar sentimientos de incomodidad o de impasibilidad o de tormento inclusive, que no tienen a primera vista, o pareciera que no tienen una relación con la compasión. Y sin embargo te pregunto qué pensás vos, si crees que quizás en la búsqueda por ahí algunas poesías de generar incomodidad o de generar disgusto, puede encontrarse quizás una búsqueda muy subliminal de excitar la compasión en el otro, o no. Una pregunta amplia para que la conteste como quieras. Sí, súper interesante tu pregunta, ¿no? Porque, bueno, también en estos tiempos de corrección política, retratar la crueldad puede ser considerado justamente algo ofensivo, ¿no? Y todo depende del cómo, ¿no? Como siempre en el arte y en la escritura depende del cómo, ¿no? O sea, creo que es bastante, en algún punto es bastante reconocible cuando lo que se pretende hacer es simplemente incomodar o hasta lastimar, ¿no? Y cuando se trata de visibilizar, de mostrar, ¿no? Bueno, esto pasa, ¿no? Esto sucede. Justo estaba leyendo hace poquito un ensayo de Ariana Harwicz, de la novelista, que hablaba bastante de esto, ¿no? De la cuestión como de cancelar ciertos contenidos porque podrían ofender a alguien, ¿no? Y yo pienso que es mucho más ofensivo que ciertos contenidos no sean dichos, ciertas cosas no sean dichas, ¿no? Que no se hable de ciertas cosas, ¿no? Por temor a lastimar a alguien. Yo creo que cuando se escribe desde ese lugar reparatorio, es imposible lastimar a alguien, digamos. Creo que ahí estaría la diferencia, ¿no? Y en cuanto a incomodar, y bueno, la poesía es incómoda por naturaleza, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, incomoda en el sentido de que te obliga a quizás a ponerte en contacto con cosas que preferirías no ponerte en contacto, sentir cosas que preferirías no sentir, pensar cosas que no querrías pensar, ¿no?
pero la incomodidad por la incomodidad misma me parece que puede ser una forma de la crueldad que también existe obviamente en la escritura, ¿no? Y puede existir en el arte, ¿no? Como una necesidad de generar malestar, digamos, en otro, ¿no? Pero bueno, eso, todo depende del cómo, ¿no? Gracias. Se sortea una última vuelta, si les puedo leer después algo. Bueno, está en condiciones nuestra cantante. Bueno, muchas gracias Flor, muchas gracias Cami. Vamos a seguir con Guada y vamos a aprovechar y vamos a pasar mientras tanto una gorra. Así que gracias por la colaboración. Bueno, nos dejamos con Guada. Tu pena brava, un viento fresco desde los cielos, bordaré un río de flores con melodía en tu desierto. Con la fuerza de mi canto, calmaré tu pena. Con el agua de
Bueno, ahora viene la zona de la lectura y acabo de quemar todos los papeles porque no voy a leer lo que iba a leer, voy a leer me quedé pensando que bueno, le di como bastante espacio en la conversación con Camila a esto que yo considero que fue como el anclaje, ¿no? Del libro, ¿no? El punto de anclaje, el punto donde el libro hunde los pies en el barro y explica, bueno, para mí así funcionan las cosas o para mí así funcionaron las cosas. Entonces me parece que esa es la zona del libro que me gustaría leer, aunque es una zona, es quizás para mí la zona más incómoda porque es a la vez la más autorreferencial. Aunque quisiera que no, y por eso está escrita como está escrita, pero al fin y al cabo habla de poemas propios y de, bueno, operaciones de reparación que se han dado en relación a poemas propios, ¿no? Antes de leer esos fragmentos, les voy a leer La helada, que es el poema que da nombre y que, bueno, que es bastante apropiado para esta noche y estas temperaturas. La helada. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer, había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga? Aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles en el trabajo de mantener el mundo a salvo durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los de zafra. Pido por esa fuerza que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario. Y también por el daño que no puede evitarse, porque los que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados. Y si las palabras curan, si la poesía cura, ¿cómo lo hace? Déjenme que les cuente una historia. Une poeta escribe un libro acerca de su padre. En ese libro de poemas cuenta de qué maneras su padre envenenó, devastó su niñez. Habla del impacto de sus actos crueles, de sus palabras brutales. El libro narra esta historia de un modo elíptico por momentos, a veces de un modo más transparente, como se cuentan las historias en los poemas. La hija se nombra a sí misma en casi todo el libro como hija, así, en femenino, pero por momentos es una piedra, un topo, un organismo unicelular, habla como un anciano o como un niño. Es decir, en ese libro, esa hija no es hombre ni mujer, adulto ni niño, animal ni humano. Mejor dicho, es todas esas cosas a la vez, y también el padre. En uno de los poemas, el padre terrible, devastador, muta, se vuelve una nena esquimal, una nena. Eso es lo que el poema descubre que este padre siempre fue. Todo lo que ese hombre, misógino y cruel, admirador de la fuerza bruta,
rechaza y desprecia. Una mujer pequeña, sin muchas armas para defenderse, una nena esquimal venida del frío, que no sabe nada del calor y a la que le ha tocado vivir en medio de un clima extremadamente cálido que le resulta insoportable. No sabe dar calor, no sabe recibirlo, solo sabe sobrevivir al frío más tremendo, defenderse con uñas y dientes, con una ferocidad imparable, frente a un mundo que experimenta como hostil, dispuesto a devorárselo. En el poema, el padre, aún habiendo sido afectado por esa mutación que la vuelve una niña, sigue siendo igual de terrible, igual de dañino, pero al mismo tiempo es esa nena esquimal indefensa, implantada en un mundo en el que se espera que sepa ser un hombre, que sepa soportar con estoicismo las fuerzas que presionan sobre ella, la nena, las fuerzas que la vulneran y la vencen. La absoluta inadecuación a la vida por parte del padre, su no saber qué hacer con su cuerpo, su extrema fragilidad, hacen que en el poema la hija se torne una especie de padre que toma a su propio padre, nena esquimal, entre sus brazos y la protege. Y protegiéndola, en el poema, se protege a la vez a sí misma de la descomunal violencia del padre que en la vida fuera del poema sigue desatándose. En el momento de la escritura de ese poema, de ese libro, el padre aún no ha muerto. Déjenme que siga contándoles. Años después, ya muerto el padre, el poeta, escribe otro poema. En ese poema mata al padre. Esa muerte en los hechos ya se ha producido, pero no ha sucedido en los planos que verdaderamente importan, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu de la hija. La hija lo mata con saña en la primera versión del poema. Lo mata con una violencia equivalente a la violencia que el padre ejerció sobre ella. Es una muerte que responde a sentimientos de venganza y de rabia. La hija no sabe por qué, se abstiene de hacerlo así, reescribe el poema, decide, mejor dicho, algo decide por ella, matarlo de otra manera, que languidezca, que se muera de hambre, dice. La violencia, el odio, es su alimento. Me niego a seguir alimentándolo. Para que eso pase, hace retroceder a su padre a la infancia de él, pero en esa infancia él queda, por una operación milagrosa que solo la escritura poética es capaz de llevar a cabo, a salvo de ser maltratado y dañado, como efectivamente lo fue en su niñez el padre. Es decir, la hija lo mata mediante el procedimiento de liberarlo del dolor en el poema, apostando a que si ese dolor del origen de la vida de él nunca hubiera existido, él quedaría dispensado de ese deseo voraz de dañar a los demás todo el tiempo, de ese deseo canalla, como es nombrado el padre en el poema. Entonces, y solo entonces, la peste al fin se detendría. No diré que la escritura del libro, del poema posterior sobre el padre, hayan curado a la hija. Solo diré que sin esos poemas no hubiera podido encarar la trabajosa y continua tarea de curación que pivotea, se sostiene como una flor que se aferra a un tallo muy incipiente y podría soltarse en la primera tormenta en esos textos. Solo diré que no importa si esos poemas los escribí yo, porque yo no existo. Una vez que hay poema no hay yo. Hay una nena que se transforma en padre de su padre, vuelto niña esquimal, hay una reverberación del dolor ajeno sobre el propio cuerpo, hay un tiempo que se vuelve sobre sí mismo para recomenzar distinto, hay un daño que se detiene antes de que comience, hay un ciclo que se quiebra y otro que empieza. Hay una posibilidad de cura que se abre porque hubo escritura, y hay escritura porque hubo compasión.
Aún frente al monstruo, aún frente a quien devastó tu vida, hay compasión, aunque el primer impulso haya sido repetir en la escritura lo que él te ha hecho en la realidad. Pero el segundo impulso, más sabio, entiende que si no hay transformación, el río de enfermedad, odio y muerte seguirá corriendo. No se trata de ponerle un dique, se trata de intentar una transmutación alquímica, de lograr mediante la escritura que la composición misma de las aguas se modifique y donde hubo veneno haya agua potable, quizás no límpida, pero sí un agua que puedas tomar sin que te mate. El segundo impulso, el sabio, no depende de el poeta, ni de la hija. Depende de las fuerzas reparatorias que el poema pone en juego. Depende de algo misterioso y complejo, sobre lo cual la hija, el poeta, no tiene dominio alguno. Entonces, de nuevo, insisto en la pregunta que no he terminado de responder. Desde ya tengo que decirles que ahora tampoco habrá respuesta inequívoca. ¿Se ha curado o no se ha curado la hija a través de la escritura? Si quieren que les cuente lo que ha pasado en su vida, pareciera que no. Ha habido en ella, después de estos poemas, sufrimiento extremo, miedo a la locura, deseos de morir, psicoanálisis, medicación. Ha recibido amor y ha sido compadecida. Y no está curada definitivamente, no, porque no existe algo así como una cura definitiva. Pero sospecho que si no hubiera escrito esos textos, no estaría viva. No necesariamente hubiera muerto en el sentido biológico, quizás seguiría respirando, pero no sería una persona. Sería ese objeto que flota en la ciénaga del Padre y va a donde la corriente sucia y peligrosa la lleve. Si quieren que les cuente lo que ha hecho la poesía con ella, ha sido eso, rescatarla de la ciénaga, aunque no siempre, no todo el tiempo. Permitirle ser una persona, aunque no siempre, no todo el tiempo. Esta es la cura que la poesía ofrece, y definitivamente no es poca cosa. Bueno, y ahora depende exclusivamente de ustedes si quieren escuchar los dos poemas de los que hablé o si ya basta de cháchara y nos vamos a tomar un vino, la escuchamos a Guadalupe y somos felices de una vez. Si no hay de acá ovación o aplauso, yo no. Era mentira, pero bueno, más o menos. Bueno, estos son poemas que no suelo leer por razones que van a descubrir apenas empiezo a leerlos. ¿Cómo no hay padre e hija sino calor o frío, monte o nieve? ¿Y qué pasa al descubrirlo? Era de una sola manera que el padre se calmaba, una especie de exorcismo traído desde los lugares fríos, como si necesitara volverse esquimal para curar el daño que en las siestas de calor alguien le había hecho a su espíritu. Pero antes de que el frío entre en alguien, es necesario que explote como un hongo radiactivo el dolor de la quemadura, igual de intenso que el primer día. En alguna hora marcada por quién sabe qué suceso aparentemente ínfimo, él, sin ayuda de chamán alguno, nos iniciaba en el ritual que habría de traer la paz por un momento. Hacía vibrar en el aire como una burbuja indeciblemente frágil la cólera que traía de su propia infancia. Parecía esa cólera a nuestros ojos un montoncito quemado hecho de los restos de pequeños objetos cenicientos e irreconocibles, lo que había quedado de las cosas que él alguna vez había atesorado y amado, y por efecto del tiempo o la desilusión se habían convertido en una nube de polvo y humo que nos llenaba de ideas torvas la cabeza.
y a una señal a la que respondíamos como al gesto inicial de un director de orquesta, todo empezaba. Me vas a matar, morite. Otra vez la escena escrita desde el principio de los tiempos, tragedia menor que representan padres e hijos una y otra vez, desesperados por cortar la cuerda que los mantiene unidos como perros enlazados entre sí, comiéndose los unos a los otros. Pero no había disparo ni muerte, excepto en el limbo que se abría entre la realidad y lo que en ese momento alcanzaba a imaginar una nena. Esa línea que se abría no tenía fin, se desplegaba descontroladamente, como una planta parásita extendiéndose por la superficie de un tronco sano, sin que desde entonces pueda detenérsela, si no es a través de un veneno que mataría con ella al árbol entero. En la imaginación de una nena, ella carga esa muerte. Es enorme esa muerte como es enorme ella, causante de los males que aquejan al padre, que los hacen estremecerse de horror a él y a ella, pequeña, despeinada y descalza. Con su honda estira la soga donde se alojará la piedra que va a tumbar a su padre de un solo disparo perfecto. ¿Se acabará el dolor entonces? La agonía que une a los perros que son, en ese recorrido que hacen juntos y que no desean, en ese interminable vagar por el monte en busca de los huesos de algún animal muerto. El monte está seco, seco, hace meses que no llueve, la sequía los hace encogerse, son iguales que esos cardos amarillentos que los indios se llevan a la boca en la tierra que les pertenece, pero en la que hoy viven como intrusos. El padre y la hija se rozan y se espantan mutuamente, mientras no tienen más remedio que buscar el alimento juntos o morir de inanición, lo que sea que llegue primero. Pero es increíble para la nena lo que pasa cuando la piedra impacta en el rostro del padre, cae, él mismo transformado en una nena, pero no en una nena como ella, sino en una nena esquimal, venida del frío, el dolor roto en mil esquirlas, pedazos de hielo que se derriten al sol tremendo bajo el cual ningún hielo sobrevive, como si estuviera perdido, perdida en una tormenta de nieve que no lo deja, la deja ver hacia dónde está la casa que abandonó, el iglú que construyó con sus propias manos para resguardar a su familia. ¿Puede una nena cuidar de su familia? ¿Podemos? Le pregunto, siendo apenas 2 nenas. No me responde, cae desde un lugar que no conozco todavía y alguna vez conoceré. Me doy cuenta en ese momento de que no estoy a salvo de estar donde está esa nena, aislada de cualquier forma de vida, de calor, y me da pena, una emoción que arde más en el pecho que la rabia, algo que rechazo con el cuerpo, que quisiera vomitar, pero no puedo. Imposible rechazar lo que ya se asimiló a mi sangre y me corre por las venas con ella. Él no puede verse a sí mismo convertido en alguien pequeño, femenino, que viene desde lejos de su tierra. Siempre ha amado solo lo igual, lo que no lo enfrentaba al abismo que parece haber entre una existencia y otra cuando son demasiado diferentes. Pero ¿y si pudiera ver que ese abismo es apenas un charco que somos capaces de cruzar de un salto sin darnos apenas cuenta, que nada es tan distinto ni está tan lejos? Tendría miedo primero, sí. Yo tengo miedo cuando lo veo tan parecido a mí, a él, justo a él que se supone que debe ser tan opuesto. Primero tengo miedo y después asombro y alivio y después nada más que pena. No quiero sentir esta pena que es por mí en ella, por ella en mí, por esa nena que él fue y en la que se está convirtiendo de nuevo, la que llora sin vergüenza entre mis brazos, que no alcanzan a contenerla porque sigue, por alguna extraña razón, teniendo el mismo cuerpo enorme
que no podría abarcar jamás, que mi abrazo no alcanza, no va a alcanzar a calmar. Se calma sola mi padre, mi nena esquimal, mientras la nieve cae sobre las dos y nos miramos. Una ternura como un pinchazo en el corazón me entra y duele. Bueno, y el último, y pasamos a otro clima. El monstruo al que hay que matar. Tiene un epígrafe de Gisela Panco que dice: díganle al paciente que hay algo en él que hay que matar, hay un monstruo que hay que sacrificar, pero que no es él. La luna de nieve trajo todo su ártico a mi cama. Está frío, aunque sea verano. Este verano ha sido raro, ha sido parecido a una cueva de la que cuelga el hielo filoso que en cualquier momento fuera a desprenderse sobre mí, sobre vos, sobre la casa. Toquemos madera, que no pase lo malo. Hay supersticiones que salvan, hay creencias que parecen pueriles, pero son santas. Toquemos madera, que la punta de acero del hielo no caiga y que si cae no pueda tocarnos. Hoy me vendaste el pie lastimado, el pie con el que andaba por el mismo camino de tierra todos los días, para no encontrarme con él, con el monstruo. En la belleza no sabe quedarse. Caminaba como si así fuera posible alejarme de él, que está agarrado a mi espalda. Lo cargo, no hay salida, decía yo. Yo hablaba por boca de otro, por su boca. Lo que digo no es mío, es prestado. Lo que digo sabe mucho más que yo, que quedo igual de ignorante una vez que pasa a través de mí como la luz que no modifica lo que ha iluminado. Sirvo para que la luz pase, no se quede en mí. Ya quisiera ser algo más que este vidrio sucio que no deja ver nada. A vos te estoy pidiendo, sé la luz que se queda. El monstruo ha vuelto, el monstruo que cargo es pesado. Su cuerpo era pesado en vida, en la muerte es imposible de cargar, pero lo cargo. De un lado a otro lo llevo conmigo, me dice: estás dañada, un pájaro sos, arrastrando los huesos rotos por el barro. Y así sigue hablando, nunca para de hablar. Es su arma. Matémoslo de una vez, así se calla y me deja hablar a mí, nos deja hablar entre nosotras sin meterse en el medio. Así se calla. Es fácil de reconocer, tiene el cuerpo de mi padre. Vos no lo conociste, pero yo puedo señalártelo, es ese. No recuerdo su voz porque me habla con mi propia voz. Ya les dije, es otro de sus trucos, sus engaños. Solía usar un sucedáneo del amor, una imitación perfecta a mis ojos, defectuosa, barata a los ojos de los demás. Pero yo la compraba, creía en esa imitación, brillaba, era el anzuelo que tragaba con los ojos cerrados. Él, como buen pescador, tenía la astucia de usar colores que atraen, que confunden. Así era que pasaba, se me hundía el acero en la boca, atravesaba la parte delicada. Así logran los monstruos morir y seguir hablando por la boca del pez que han arrancado del agua. Pájaro en el barro, pez boqueando, él se queda ahí parado y te mira caminar rengueando, dar vueltas en falso, hasta que te canses y de puro cansancio te resignes a morir. A ver si termina de una vez y se detiene este intento de huida fallido, fallado. Toquemos madera, solamente una fuerza sobrenatural es capaz de ayudarnos a matar al monstruo familiar. Si no lo mato, va a matarme. Él ya me ha matado 1 y 1000 veces. El cuento termina siempre igual. El muerto, yo en la semivida y encajada, como una cuña dentro de su muerte, empujando
para que él pueda salir del inframundo de los canallas a respirar mi aire. Ayúdame a calmarlo, a hacerlo dormir, no es con violencia como vamos a hacerlo soltar la presa y retirarse. La violencia es su casa, no la nuestra. Como una bestia desquiciada y torpe da brazadas que me golpean en el medio de la cara. Mi padre no debería estar acá, en el medio de mi boca, haciendo que hable por él. Debería volver a su guarida submarina, a su estanque, el agua contaminada y vieja. Pero quiere llevarme, dice, que está solo y necesita a alguien. Se hace larga la sobrevida del predador. Si no hay carne, yo ya no voy a alimentar lo que esa sea la forma de su muerte. Ir languideciendo de hambre, ir durmiéndose. Que retroceda el tiempo para él, que vuelva a ser el chico que era, libre, corriendo entre los yuyos en el baldío de al lado de la casa, antes de ser el chico maltratado y humillado, y que no crezca, que se quede ahí, en un limbo para siempre protegido, dispensado del mal que le hicieron e iba a hacer. Vení conmigo. No hay nadie que haya enfrentado al monstruo solo. Si no puedo calmarlo, va a matar cada célula sana. Va a matar el amor tuyo, el mío, que no es una trampa, no es un anzuelo, no es una carnada. Es el agua fresca, recién nacida, del deshielo de la montaña, que corre ahora mismo entre las piedras, imparable. Acordate de que soy yo ese pez cuando me veas en la orilla, moviéndome en el mismo lugar, retorciéndome. Llévame en tu mano ahuecada, devolveme al río, toquemos madera, pidamos ayuda a la tierra, al sol, al viento, que ya no queda aire, devolveme a esas aguas, la cabeza limpia, el cuerpo sano, como si solo vos, nunca él, solo vos me hubieras tocado. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar fin a la presentación más larga del mundo, que va a entrar en el libro Guinness de los récords. Les anuncio que me acaban de avisar por la cucaracha. Y la vamos a escuchar a Wada, que bueno, va a exorcizar un poquito todo esto. ¡Qué tarea! Sabes, yo quiero contar que esta última canción con la que vamos a conjurar, que eligió Claudia eligió las 3 canciones que hicimos, porque ella me dijo que ella sentía que había resonancias entre estas canciones y su libro, y esta última, que se llama Lapacho, habla de un acto mágico, también de un acto mágico que hicimos con Julio, real, de plantar un lapacho para exorcizar una pérdida y transformar ese dolor, intentar transformar ese dolor en flores. Llevo noches soñando ríos y los días buscando alivio en el agua.
las estrellas, la brisa, el sol, la tierra. Soy aire. Soy aire. Sé que mi corazón volverá a latir todos los días, la melodía que vierte el universo aquí. Salgo a regar mi dolor y estas lágrimas llevan la sal de mi pecho a la tierra y a tu alma. Soy ese río que va de mis ojos al mar, de la flor al dolor, del dolor a la calma. Y en las noches cruzo el abismo de mis sueños, buscando alivio, y sé que mi corazón volverá a latir todos los días con la melodía que mece al universo en mí. Muchas gracias Claudia. Muchas gracias a todos, a todas y a todos.